El día de mi divorcio, mi malvado esposo llegó con intenciones de humillarme frente a todos. El tribunal estaba repleto, el murmullo del público resonaba como un zumbido constante, cargado de curiosidad y expectativa. Sofía cruzó la puerta con pasos firmes, pero su estómago se retorcía en una mezcla de nerviosismo y determinación. No importaba cuánto se hubiera preparado para ese día, nada podía haberla prevenido para lo que estaba a punto de suceder. Frente a ella, Andrés entró con la seguridad de un actor que pisa el escenario sabiendo que el guión le favorece. No venía solo. A su lado, una hilera de personas, su madre con una expresión de lástima fingida, su abogado con una sonrisa de suficiencia, y varios rostros familiares que Sofía no esperaba ver en ese lugar. ¿Por qué había traído a tantos testigos? ¿Acaso no era suficiente con destruir su matrimonio? Ahora quería destruirla a ella. Sofía, querida, la voz de Andrés tenía ese tono meloso que ella conocía demasiado bien. ¿No te sorprende verme tan bien acompañado? Pensé que este momento merecía algo especial, ¿no crees? Ella no respondió. Mantuvo el mentón en alto, aunque la duda la carcomía por dentro. Miró al juez, que ajustaba sus gafas antes de comenzar la audiencia. La formalidad del lugar, las paredes de madera oscura, el peso del momento, todo parecía confabularse para hacerla sentir pequeña. Pero no lo permitiría. No después de todo lo que había soportado. Su superación no había sido fácil, y no pensaba permitir que Andrés la arrojara de nuevo a la sombra. El juez comenzó a leer los cargos y las condiciones del divorcio, pero Andrés levantó la mano con la confianza de alguien que aún tenía unas bajo la manga. Antes de seguir, interrumpió, creo que hay algo que todos aquí deberían saber. Este no es un simple divorcio. No es solo una historia de un matrimonio que no funcionó. No, señoría. Es una historia de traición. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Sofía sintió un nudo en la garganta. La sala se agitó con murmullos. Los espectadores, muchos de ellos amigos en común, inclinaron la cabeza, atentos al escándalo. Andrés sacó un sobre de su maletín y lo levantó con teatralidad, disfrutando cada segundo de su espectáculo. Aquí tengo pruebas de quién es realmente Sofía. Todos la ven como una víctima, pero yo estoy aquí para mostrar la verdad. El abogado de Sofía se removió en su asiento. Ella lo miró, buscando seguridad en sus ojos, pero lo único que encontró fue la misma confusión que sentía. Andrés abrió el sobre y comenzó a sacar papeles, fotografías, impresiones de conversaciones. El impacto visual fue inmediato. A lo lejos, alguien ahogó un jadeo. Aquí están las pruebas de que Sofía me traicionó mientras aún estábamos casados. No una, sino muchas veces. Y no solo eso, también usó mi dinero para mantener a otro hombre. Las palabras cayeron como una sentencia. Sofía sintió su pulso dispararse, el aire abandonó sus pulmones en un jadeo apenas contenido. Miró las imágenes desde la distancia. No podía distinguirlas con claridad, pero reconocía su propio rostro en algunas de ellas. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Esto es un montaje. Logró decir, aunque su voz sonó más frágil de lo que hubiera querido. Andrés sonrió. Esa sonrisa venenosa que conocía tan bien. La que usaba cuando la hacía dudar de su propia cordura. Ah, Sofía, siempre tan buena para mentir. Pero esta vez no podrás escaparte de la verdad. El juez levantó una mano, pidiendo orden. Pero el daño ya estaba hecho. El tribunal entero la miraba con desconfianza. El murmullo se transformó en cuchicheos hirientes. Los ojos de su suegra destilaban decepción, sus antiguos amigos la miraban con desagrado. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía entender cómo Andrés había conseguido fabricar esas pruebas, pero una cosa era segura, él estaba dispuesto a hundirla. Y ella tendría que pelear como nunca antes para demostrar la verdad. Las fotografías se deslizaban entre las manos del juez, del abogado de Andrés, de cada persona que estaba en esa sala, y con cada segundo que pasaba, el rumor de incredulidad y escándalo crecía. Sofía veía su imagen impresa en papeles manchados de traición. Conversaciones con fechas exactas, capturas de pantalla de supuestos mensajes amorosos enviados a otro hombre. Cada prueba parecía encajar perfectamente en la historia que Andrés estaba tejiendo. Y ese era el problema. Estaba demasiado bien armado. Respiró hondo y apretó los puños. No podía dejarse llevar por la histeria, aunque el fuego de la indignación ardía en su pecho.
Lo conocía lo suficiente para saber que nada de esto era improvisado. Andrés siempre jugaba a ganar, y si tenía que pisotearla para lograrlo, lo haría sin remordimientos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Señoría, la voz de Andrés sonó perfectamente modulada, con la falsa calma de quien sabe que tiene la ventaja. No es fácil para mí traer estas pruebas. Pero creo que es necesario que todos vean la verdad antes de que este juicio llegue a su fin. El juez hojeó los documentos, sin dejar traslucir emoción alguna. Sofía lo observaba con el corazón en un puño. Necesitaba que él viera lo mismo que ella veía, las mentiras, la manipulación, la trampa. Pero el problema era que, a simple vista, todo parecía demasiado convincente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Señorita Sofía, ¿tiene algo que decir en su defensa? La pregunta cayó como un golpe. Un murmullo recorrió la sala. Era la primera vez que el juez dirigía su atención a ella, y en ese momento, la batalla se inclinaba completamente en su contra. Se aclaró la garganta y se obligó a mantenerse erguida. Señoría, esto es un montaje. No sé de dónde salieron estas pruebas, pero lo que Andrés está diciendo es completamente falso. Nunca lo traicioné, nunca tomé un centavo que no fuera mío. Andrés bufó, cruzándose de brazos. Por favor, Sofía, al menos ten la decencia de admitirlo. Se giró hacia la sala, asegurándose de que todos escucharan. ¿No es curioso que ella niegue todo, pero no puede explicar las fotos? ¿Las fechas? ¿Los mensajes? Porque no son reales. La voz de Sofía sonó más firme esta vez. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía caer en su juego. Andrés la quería desesperada, arrinconada. Pero si había algo que había aprendido después de tantos años con él, era que su mayor debilidad era su arrogancia. El juez revisó las pruebas de nuevo y frunció el ceño. Señorita Sofía, ¿usted asegura que estas pruebas fueron fabricadas? ¿Tiene forma de demostrarlo? Ella tragó saliva. No tenía aún una respuesta, pero algo dentro de ella le decía que no debía ceder. Si me permite analizar estos documentos, puedo demostrar que hay inconsistencias. Andrés rió por lo bajo. Oh, qué conveniente. Ahora resulta que eres experta en forencia digital. Lo que soy, Andrés, dijo, clavando los ojos en los suyos, es alguien que no va a dejarse pisotear. El juez levantó una mano para pedir silencio. Vamos a hacer una pausa para revisar estas pruebas con más detenimiento. No quiero que este juicio se convierta en un circo mediático. Sofía respiró hondo, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Algo en la expresión del juez le hizo pensar que, al menos por ahora, la duda estaba sembrada. No sería fácil, pero esto aún no terminaba. El tribunal había cambiado de atmósfera. Al principio, Andrés dominaba el escenario con su espectáculo de acusaciones, pruebas manipuladas y una seguridad aplastante. Pero ahora, con la pausa ordenada por el juez y la revisión de los documentos, algo se sentía distinto. Un leve pero significativo cambio en la marea. Sofía lo percibió en los susurros, en las miradas que antes la juzgaban y ahora parecían menos seguras de condenarla. La sombra de la duda se cernía sobre las pruebas presentadas, y en el mundo de Andrés, donde todo debía ser perfecto, eso era un problema. Sentada en su lugar, Sofía pasó las manos sobre su falda, intentando calmar la electricidad que recorría su cuerpo. No era miedo, era anticipación. Porque después de tanto tiempo, después de años de sentirse atrapada en una jaula de manipulación, por fin veía una grieta en la armadura de Andrés. Y sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría hacerla más grande hasta derrumbar toda su farsa. Mientras esperaba que el juez regresara, sintió un ligero movimiento a su lado. Diego, su viejo amigo, se inclinó discretamente y deslizó su teléfono sobre la mesa. Ella frunció el ceño, sin comprender, pero cuando sus ojos se posaron en la pantalla, el aire en sus pulmones se tornó denso. Allí, en una lista de registros médicos, estaba su nombre junto a una fecha que le resultaba terriblemente familiar. El 12 de mayo del año pasado. El mismo día en que, según las pruebas de Andrés, ella habría estado enviando mensajes comprometedores a otro hombre. El recuerdo la golpeó con fuerza. Ese día, Sofía no solo estaba hospitalizada.
Estaba sedada, exhausta, hundida en la desesperación tras una de las peores discusiones de su matrimonio. Andrés la había acorralado emocionalmente hasta quebrarla, la había hecho dudar de su propia valía, de su propia cordura. Y cuando no pudo más, cuando su cuerpo se rindió, fue a parar a un hospital con un ataque de ansiedad tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Cómo, entonces, podía haber enviado esos mensajes? El latido en su sien se hizo más fuerte. Esto era la primera grieta real en el castillo de mentiras de Andrés. Una incongruencia que él no había previsto, una prueba de que, después de todo, su teatro no era infalible. Respiró hondo y enderezó los hombros. Cuando el juez volvió a la sala, ella se levantó con decisión. Señoría, tengo una objeción. El juez la miró con paciencia, pero también con interés. Hasta ahora, ella había sido una espectadora en su propio juicio. Pero eso estaba a punto de cambiar. Diga, señorita Sofía. Con pasos medidos, Sofía avanzó hasta la mesa y deslizó el teléfono hacia el juez. Una de las pruebas presentadas por Andrés muestra mensajes que supuestamente envié el 12 de mayo del año pasado. Pero aquí, señaló la pantalla, hay un registro médico que prueba que ese día estuve hospitalizada con una crisis severa de ansiedad. Estuve inconsciente por horas, sin acceso a mi celular. No pude haber enviado esos mensajes. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Andrés no sonrió. Se quedó estático, su mandíbula tensa, sus manos cerradas en puños sobre la mesa. Sofía lo observó con cautela. No haría nada impulsivo, no reaccionaría con ira, al menos no aún. No frente a tanta gente. Pero ella sabía que, por dentro, su sangre debía estar hirviendo. El juez tomó el teléfono, revisó la información y luego levantó la mirada hacia Andrés. Señor Andrés, ¿puede explicar esta inconsistencia? La sala entera contuvo el aliento. Andrés humedeció sus labios, y por primera vez su seguridad titubeó. Debe ser un error, dijo, sin la arrogancia de antes. Hay muchas pruebas, no solo esa. Pero su voz ya no sonaba igual. Había algo en ella, un leve temblor, un resquicio de duda. Y en el mundo de Andrés, donde él debía tener siempre el control absoluto, esa mínima grieta significaba que el imperio estaba empezando a tambalearse. Sofía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tenía el poder en sus manos. El ambiente en el tribunal había cambiado. Lo que al inicio era un linchamiento público contra Sofía ahora se transformaba en algo distinto, más incierto. La duda era un virus silencioso que se propagaba con rapidez. Andrés lo notó. Lo sintió en las miradas que antes lo apoyaban incondicionalmente y que ahora titubeaban con una leve sospecha. No era mucho, pero era suficiente para que la tensión se apoderara de sus gestos. Sofía, por otro lado, percibió ese cambio como una señal. Años de manipulación le habían enseñado a leer los pequeños matices en la expresión de Andrés, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo que nunca había presenciado en él, un atisbo de inseguridad. La pausa en el juicio sirvió para algo más que recuperar el aliento. Durante ese tiempo, Sofía tuvo la oportunidad de procesar cada movimiento de Andrés, cada palabra que había pronunciado con esa falsa convicción. Y entonces lo entendió. Todo estaba meticulosamente planeado. No se trataba de un ataque impulsivo ni de un simple deseo de humillarla. No, esto era algo mucho más grande. Andrés tenía un objetivo claro, y no se detendría hasta lograrlo. Sofía pensó en todas las veces que él la había minimizado, en la manera en que la hacía dudar de su propia realidad, y supo con certeza que lo que Andrés más temía no era perder el juicio, sino perder el control sobre ella. Pero los dioses del ego a veces son traicioneros. Andrés había sido meticuloso, sí, pero su propia arrogancia le jugó en contra. Al querer ser demasiado perfecto, había cometido un error. Y en ese pequeño desliz estaba su posible ruina. Sofía no tenía todas las respuestas, pero la evidencia del hospital había abierto una fisura en la versión de Andrés. Y ahora, con Diego de su lado, esa fisura podía convertirse en una grieta irreparable. Sofía, susurró Diego, deslizando su celular hacia ella con disimulo, mira esto. Ella bajó la mirada y vio la pantalla iluminada con una serie de correos electrónicos. Su respiración se detuvo un instante. Eran mensajes enviados desde la cuenta personal de Andrés a una dirección registrada bajo el nombre de Marcela Torres. En ellos, se hablaba de pagos a cambio de testigos falsos y de la manipulación de pruebas en su contra.
Había referencias directas a los documentos que Andrés había presentado en la audiencia, detalles específicos que solo alguien involucrado en la falsificación podía conocer. El impacto de la revelación fue como un golpe en el estómago. No porque le sorprendiera que Andrés fuera capaz de semejante bajeza, sino porque por primera vez tenía algo tangible contra él. Algo que lo sacaría de su trono de superioridad y lo pondría en el lugar que merecía. Inspiró profundo. Este era el momento. Señoría, tengo nueva evidencia, anunció, poniéndose de pie con decisión. El juez levantó la vista y la observó con detenimiento. No era una mujer que hablara sin razón. Y después de las inconsistencias presentadas con las fechas de los supuestos mensajes, su credibilidad había empezado a recuperar terreno. Preséntela. Diego se adelantó con paso firme, colocando la carpeta con las impresiones sobre la mesa del juez. La sala contuvo la respiración. Andrés, que hasta entonces había mantenido su pose altanera, pareció tensarse de manera casi imperceptible. Sofía lo vio. Vio cómo sus dedos se cerraban con más fuerza sobre el borde de la mesa, cómo su mandíbula se endurecía, cómo su mirada analizaba todo con una rapidez desesperada. Lo conocía demasiado bien. Estaba calculando, buscando una salida. El juez hojeó los documentos, su rostro imperturbable. Luego levantó la vista hacia Andrés. Señor Andrés, estos correos sugieren que usted coordinó pagos para fabricar pruebas en contra de la señora Sofía. ¿Tiene algo que decir al respecto? Y entonces, sucedió. Por primera vez desde que comenzó el juicio, Andrés titubeó. Fue un instante mínimo, apenas un pestañeo más largo de lo normal, un movimiento involuntario de su mano, una respiración contenida antes de soltar el aire en un intento de recuperar el control. Pero Sofía lo vio. Y lo sintió. Era la primera vez que él no tenía una respuesta inmediata, la primera vez que el guión que había escrito se le desmoronaba en las manos. Eso es ridículo, dijo al fin, pero su tono había cambiado. Ya no era el Andrés confiado que dominaba la sala con su retórica ensayada. Ahora sonaba a la defensiva. ¿Ridículo?, preguntó el juez, arqueando una ceja. Estos documentos provienen de su cuenta personal. Andrés chasqueó la lengua, negando con la cabeza. Deben haber sido manipulados. No tengo nada que ver con eso. Sofía observó cómo se deslizaba en su propia telaraña de excusas. Andrés jamás admitiría nada, eso era un hecho. Pero no tenía que hacerlo. Porque su simple reacción ya decía más de lo que cualquier confesión podría revelar. La sala estaba en silencio absoluto, expectante. Cada persona presente, desde el juez hasta los espectadores, sabía que lo que acababan de presenciar era el principio del fin para Andrés. Sofía sintió su corazón latir con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. No era su victoria aún, pero estaba más cerca que nunca. Y lo mejor de todo era que Andrés lo sabía. El tribunal ya no era el mismo escenario que Andrés había imaginado. Al principio, él había llegado con el porte de un verdugo, con la certeza de que cada palabra suya sería una daga en el corazón de Sofía. Pero ahora, la balanza oscilaba peligrosamente, y la sensación de control que tanto adoraba se le escurría entre los dedos como arena fina. Lo veía en las miradas inquisitivas del público, en los susurros entre los asistentes, en la expresión hermética del juez que, aunque aún no se pronunciaba, parecía haber perdido la paciencia con él. Sofía, en cambio, había dejado de sentirse como una víctima en su propio juicio. El dolor de ver su dignidad pisoteada, de escuchar mentiras escupidas con la seguridad de quien no teme ser cuestionado, aún ardía en su pecho, pero ahora se mezclaba con otra emoción. La convicción de que la verdad se abriría paso. Diego había dado el primer golpe, pero aún faltaba el más importante. Andrés podía negar los correos electrónicos, podía argumentar que habían sido manipulados, pero la historia que había construido empezaba a resquebrajarse. Y cuando un castillo de mentiras se desmorona, lo hace con estrépito. El juez removió los documentos en la mesa, observándolos con detenimiento antes de fijar su mirada en Andrés. Señor Andrés, hemos recibido múltiples pruebas en su contra. Las inconsistencias en sus fechas, los registros médicos de la señora Sofía y ahora estos correos electrónicos que sugieren que usted fabricó pruebas y sobornó testigos. Antes de proceder, quiero escuchar su explicación. El golpe fue certero. Andrés tensó la mandíbula, pero Sofía vio el movimiento sutil de su pierna bajo la mesa, un tic nervioso que delataba su creciente desesperación. Señoría, su voz sonó más ronca que de costumbre, como si tragarse su orgullo le costara físicamente, ya lo dije antes.
No tengo nada que ver con esos correos. Alguien quiere perjudicarme, está claro. ¿Está insinuando que falsificaron documentos desde su propia cuenta de correo?, preguntó el juez, con una calma afilada. Andrés vaciló. Era una pregunta peligrosa porque no tenía una respuesta que no lo comprometiera. Podía alegar que hackearon su cuenta, pero eso significaría abrir la puerta a una investigación que probablemente revelaría más de lo que él estaba dispuesto a admitir. El silencio que siguió fue el más largo de toda la audiencia. Y en ese vacío, algo más ocurrió. Una figura en la parte trasera de la sala se removió inquieta. Sofía giró la cabeza y la vio. Era una mujer que había estado allí todo el tiempo, sentada en la tercera fila, con la mirada baja y las manos crispadas sobre su regazo. No era una de las amistades de Andrés ni alguien que Sofía reconociera de su círculo cercano, pero algo en su postura llamaba la atención. Parecía atrapada en un dilema interno, como si la tensión del momento le estuviera carcomiendo la conciencia. Entonces, la mujer se puso de pie. El sonido de la silla rechinando contra el suelo capturó la atención de todos. Andrés giró la cabeza y su rostro, hasta ahora rígido pero controlado, palideció en cuestión de segundos. Señoría, la voz de la mujer era suave, temblorosa, pero cargada de un peso difícil de ignorar. Me llamo Marcela Torres. Fui asistente personal del señor Andrés por 3 años. Y, tengo algo que decir. La sala estalló en murmullos. Andrés se puso de pie tan bruscamente que la silla casi cayó al suelo. Marcela, no. Su voz no fue una súplica. Fue una orden. Pero el problema con las órdenes es que solo funcionan cuando el miedo sigue presente. Y en los ojos de Marcela ya no había miedo. El juez golpeó la mesa con el mazo, pidiendo silencio. Señorita Torres, si tiene información relevante para el caso, puede proceder. Marcela tragó saliva, mirando fugazmente a Andrés antes de volver su atención al juez. Yo fui testigo de muchas cosas mientras trabajé con él. Y sé que esos correos son reales porque yo misma los vi en su computadora. Andrés palideció aún más. Eso es mentira. No, no lo es. Yo fui quien los imprimió y se los entregó a Diego. El impacto de la revelación fue como una bomba cayendo en medio de la sala. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba que la verdad llegara tan rápido ni de esa forma. Pero ahí estaba. La confesión que lo cambiaría todo. Andrés se tambaleó hacia atrás, como si todo su mundo se desmoronara en ese instante. Su mirada ya no tenía la seguridad de antes, y por primera vez, Sofía vio algo en el que nunca había presenciado: pánico. El juez se inclinó levemente hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Señor Andrés, ante esta nueva declaración, el tribunal tomará medidas adicionales para investigar la autenticidad de las pruebas presentadas. Hasta entonces, su testimonio queda en duda. La voz grave y solemne del juez fue la sentencia silenciosa que selló el destino de Andrés. Ya no era el hombre invencible, el manipulador experto, el estratega implacable. Ahora era solo un hombre que se veía acorralado por la verdad. Sofía sintió el aire entrar en sus pulmones con una libertad que no había sentido en mucho tiempo. No había ganado aún, pero la caída de Andrés había comenzado. El tribunal ya no era un espacio de control para Andrés. Lo que había comenzado como su gran espectáculo, un juicio diseñado para destrozar a Sofía y convertirla en la villana de la historia, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor de todo es que no tenía cómo detenerlo. Cada palabra de Marcela, cada revelación, había clavado una estaca más en el ataúd de su mentira. Las expresiones de los presentes ya no reflejaban la admiración ciega que él solía provocar, ahora solo había incredulidad, decepción y, en algunos, un asomo de desprecio. Sofía, sentada con la espalda erguida, sentía que por fin podía respirar. No es que el dolor y la humillación desaparecieran de un momento a otro, pero el peso insoportable que había llevado durante toda la audiencia empezaba a aligerarse. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que justificarse, no tenía que gritar para que alguien la escuchara. La verdad estaba saliendo a la luz por sí sola. Marcela seguía de pie en el estrado. Aunque su voz había sido firme al principio, ahora su cuerpo temblaba ligeramente. No era fácil enfrentar a Andrés, mucho menos traicionarlo. Ella lo sabía mejor que nadie. Durante años, había trabajado codo a codo con él, siendo testigo de su crueldad disfrazada de carisma, de su capacidad de manipular sin que nadie lo notara. Pero había un límite para todo. Y hoy, Marcela había decidido cruzarlo.
Señorita Torres, dijo el juez con tono serio, fijando su mirada en ella, ¿puede especificar qué tipo de pruebas manipuló el señor Andrés? Marcela tragó saliva y bajó la mirada antes de responder. Los correos que mostró Diego son reales. Yo los vi en su computadora y fui quien los imprimió. Andrés me ordenó hacerlo. También fui testigo de cómo pagó a algunos testigos para que declararan en contra de Sofía. El aire se volvió denso en la sala. No era solo un desliz, no era solo un error. Era fraude, premeditado y cuidadosamente planeado. Andrés golpeó la mesa con el puño cerrado. Marcela, estás diciendo estupideces. Sabes que todo eso es mentira. Pero su voz ya no tenía el efecto que él esperaba. Nadie reaccionó como antes. Ni su abogado, ni los testigos que había traído, ni siquiera su madre, que hasta ese momento había permanecido impasible. La figura imponente de Andrés comenzaba a encogerse ante los ojos de todos. El juez le dirigió una mirada severa. Señor Andrés, le exijo que mantenga la compostura. Andrés apretó los labios con furia, pero Sofía vio algo más en sus ojos. Miedo. Por primera vez en años, el hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida, que siempre había tenido una respuesta para todo, no sabía qué hacer. Continúe, señorita Torres, ordenó el juez, dándole la palabra a Marcela nuevamente. La mujer asintió y miró de reojo a Sofía antes de hablar. No quería hacerlo, lo juro. Pero Andrés me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba, perdería mi trabajo y me aseguraría de que nadie más me contratara. Yo dependía de él económicamente, así que, lo hice. Busqué mensajes, manipulé fechas, edité capturas de pantalla. Él quería que Sofía pareciera la peor esposa, la peor mujer. Quería destruirla. Un estremecimiento recorrió la sala. Sofía sintió un nudo en la garganta. Sabía de lo que Andrés era capaz, pero oírlo en palabras de otra persona, saber que incluso había usado a Marcela para llevar a cabo su venganza, le revolvía el estómago. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. Señorita Torres, ¿está dispuesta a declarar oficialmente contra el señor Andrés? Marcela dudó solo un segundo antes de asentir. Sí. Estoy dispuesta. El impacto de esa respuesta se sintió como una explosión. Andrés se hundió en su silla, sin poder evitar que la realidad lo golpeara con fuerza. El silencio fue absoluto. Y Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba ganando la batalla. El tribunal estaba sumido en un silencio sepulcral. La confesión de Marcela había caído como un rayo, desmantelando la historia que Andrés había tejido con tanto cuidado. Hasta ese momento, su poder se había sostenido en su habilidad para manipular a las personas, para hacerlas dudar de la realidad y convertirlas en piezas de su juego. Pero ahora, frente a todos, la verdad lo había dejado expuesto. Y Andrés no sabía cómo manejarlo. Por años, había jugado con la imagen del hombre perfecto, del esposo traicionado, del empresario ejemplar. Pero esa máscara, la que usaba con tanta destreza, estaba empezando a resquebrajarse. Y lo peor de todo es que no tenía cómo detenerlo. Sofía lo observaba desde su asiento. No sentía lástima. No sentía compasión. Solo una extraña sensación de justicia, de ver finalmente a su verdugo enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No era venganza. Era equilibrio. Durante años, él la había minimizado, humillado, despojado de su autoestima. Ahora, ante la mirada de todos, era él quien quedaba reducido a nada. El juez, que hasta ahora había mantenido una expresión neutral, entrelazó los dedos sobre la mesa y miró a Andrés con severidad. Señor Andrés, tiene la oportunidad de defenderse ante estas acusaciones. Pero le advierto que cualquier intento de manipular la verdad será tomado en cuenta al momento de dictar sentencia. Andrés se removió en su asiento. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida, cualquier rendija por la que pudiera escapar. No podía permitirse perder. No él. No de esta manera. Pero, por primera vez, sus estrategias no servían de nada. Todo esto es una conspiración en mi contra, dijo al fin, con la voz rasposa. Marcela está mintiendo. Sofía está detrás de esto. Nadie le creyó. Ni siquiera sus propios aliados. Su abogado se aclaró la garganta, incómodo, mientras los testigos que había traído desviaban la mirada. Hasta su madre, la mujer que siempre lo había defendido a toda costa, evitó su mirada. Andrés estaba completamente solo.
Las pruebas dicen lo contrario, señor Andrés, respondió el juez con frialdad. Y su reacción solo confirma lo que ya hemos visto. Andrés golpeó la mesa con los puños. Esto es ridículo. Soy la víctima aquí. Su voz retumbó en la sala, pero no tuvo el efecto que esperaba. Nadie reaccionó a su estallido. Nadie corrió a defenderlo. El tribunal no era su casa, donde podía gritar hasta que Sofía se quebrara. No era su oficina, donde sus empleados temían contradecirlo. Aquí, sus palabras no eran ley. El juez lo miró con desdén. Señor Andrés, contrólese. No está en posición de dar órdenes. Sofía contuvo el aliento. Había imaginado muchas veces este momento, el instante en el que Andrés se diera cuenta de que ya no tenía el control. Pero nunca pensó que sería así de claro, así de definitivo. Andrés se dejó caer en su silla. Su piel estaba pálida, sus ojos oscuros por la ira contenida. Era un animal acorralado, atrapado en una jaula que él mismo había construido. Y Sofía, después de tanto tiempo, se sintió libre. El peso del silencio era abrumador. Nadie en la sala del tribunal se atrevía a hablar, como si el aire estuviera demasiado denso para que las palabras fluyeran. El hombre que alguna vez había sido visto como un esposo intachable, un empresario exitoso, un hombre de principios, ahora se hundía en el asiento, con la mirada perdida y los hombros caídos. Andrés ya no tenía aliados. La traición que había orquestado contra Sofía se había convertido en su propia ruina. La imagen pública lo era todo para él. No se trataba solo del dinero ni del poder, sino del respeto que creía merecer. Se alimentaba de la admiración de los demás, de la sensación de superioridad que le daba el control absoluto sobre su entorno. Pero ahora, cada persona en esa sala lo miraba con desprecio o, peor aún, con lástima. Y Andrés odiaba la lástima. Sofía lo observó con detenimiento. No había gozo en verla vencido. No sentía satisfacción al verlo reducido a un hombre sin defensa. Pero sí sentía alivio. Alivio porque por fin la verdad estaba sobre la mesa, porque cada mentira que Andrés había construido con tanto esmero se había derrumbado bajo el peso de la realidad. Durante años, había intentado hacerla dudar de sí misma, la había hecho sentir pequeña, había intentado quebrarla con su crueldad disfrazada de amor. Pero Sofía no se había roto. Y eso era algo que él nunca podría soportar. El juez, implacable en su postura, ajustó las gafas y revisó los documentos por última vez antes de levantar la vista. Señor Andrés, las pruebas en su contra son contundentes. Se ha demostrado que manipuló evidencia, coaccionó testigos y presentó información fraudulenta con la intención de perjudicar a la señora Sofía. El murmullo en la sala fue inmediato. La sentencia no se había dictado aún, pero las palabras del juez fueron suficientes para sellar su destino. Andrés ya no era un hombre respetable. Ya no era una figura de poder. Era un mentiroso, un manipulador, un hombre desesperado por destruir a quien una vez dijo amar. Sofía se permitió un pequeño suspiro de alivio. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque por fin podía cerrar esa etapa de su vida con dignidad. La madre de Andrés, que hasta entonces se había mantenido callada, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Miró a su hijo con un dolor profundo, como si apenas estuviera viendo en lo que realmente se había convertido. Andrés, ¿cómo pudiste hacer esto? Andrés no respondió. No tenía cómo. El juez golpeó su mazo contra la mesa, llamando al orden una última vez. La justicia seguirá su curso, pero por ahora, la señora Sofía está libre de todas las acusaciones. Esta audiencia ha concluido. Las palabras cayeron como un veredicto final. Andrés se quedó allí, inmóvil, mientras todos a su alrededor se levantaban y comenzaban a marcharse. Ya nadie se acercaba a él. Ya nadie lo defendía. Y Sofía, con la frente en alto, caminó hacia la salida sin mirar atrás. Por primera vez en años, era ella quien tenía el control de su vida. El sonido del mazo del juez aún reverberaba en la sala cuando Sofía se puso de pie. Era como si su cuerpo apenas procesara lo que acababa de ocurrir. Por años había soñado con este momento, con el día en que la verdad finalmente saliera a la luz, pero en su mente siempre se había imaginado de otra manera. Pensó que sentiría euforia, una victoria dulce e irrefutable. Pero la realidad era distinta. No había júbilo, no había emoción desbordante. Solo una profunda sensación de alivio, como si una cadena invisible que había estado apretando su cuello finalmente se hubiera roto.
Sus piernas se sentían extrañas, como si no estuvieran acostumbradas a sostenerlas sin el peso de la opresión. Caminó con pasos lentos hacia la puerta del tribunal, sintiendo las miradas de todos sobre ella. Algunos con admiración, otros con vergüenza, unos pocos con un respeto tardío. Se detuvo un momento y giró la cabeza para ver a Andrés. Él seguía en su asiento, inmóvil, con la mirada perdida en la nada. No era el mismo hombre que había entrado esa mañana con una sonrisa de superioridad y una seguridad impenetrable. No. El Andrés que ahora estaba frente a ella parecía un hombre derrotado, atrapado en su propia trampa. Su mandíbula estaba tensa, sus manos crispadas sobre la mesa, pero lo más impactante era la soledad que lo rodeaba. La gente que lo había apoyado, que había reído con él mientras la señalaban como la culpable de todo, ahora lo evitaba. Su madre se había levantado sin decir una palabra. Sus supuestos amigos miraban sus teléfonos, fingiendo que no lo conocían. Andrés había construido un imperio de mentiras y, cuando ese imperio cayó, no quedó nadie a su lado. Sofía podría haber sentido lástima. Años atrás, tal vez se habría acercado, tal vez habría intentado entenderlo, encontrar una razón para justificarlo. Pero ese tiempo había quedado atrás. Ahora solo veía lo que siempre había estado allí, un hombre atrapado en su propio reflejo, incapaz de aceptar que había perdido. Respiró hondo y giró sobre sus talones, dispuesta a salir. En cuanto cruzó la puerta, fue como si la realidad la golpeara con toda su fuerza. Flashes de cámaras, voces sobreponiéndose unas a otras, micrófonos empujados en su dirección. Periodistas de distintos medios esperaban ansiosos su aparición, listos para captar sus primeras palabras tras el juicio. Sofía, ¿cómo se siente después del veredicto? ¿Se esperaba este resultado? ¿Qué tiene que decir sobre Andrés? ¿Qué hará a partir de ahora? Las preguntas caían como lluvia sobre ella, rápidas, invasivas, algunas llenas de morbo, otras de genuina curiosidad. Por un segundo, sintió el impulso de seguir caminando sin mirar atrás. No tenía por qué responderles, no tenía ninguna obligación con nadie. Pero luego pensó en todas las mujeres que estaban viendo, en aquellas que alguna vez habían pasado por lo mismo, que habían sido silenciadas, que habían sido acusadas de locura, de ingratitud, de inventar historias que nadie quería escuchar. Se detuvo. Los periodistas aprovecharon el momento, acercándose aún más, empujando sus micrófonos y cámaras. Sofía respiró hondo y los miró con una serenidad que no había sentido en años. No hay victoria en una historia como esta, dijo con voz firme, proyectando cada palabra. Nadie gana cuando hay tanto dolor de por medio. Pero si esta experiencia sirve para que otras mujeres sepan que no están solas, para que alguien encuentre la fuerza de salir de una relación que la está destruyendo, entonces todo este sufrimiento habrá valido la pena. Los flashes parpadearon con intensidad, y algunos periodistas tomaban notas apresuradas. Sofía no dijo más. No necesitaba hacerlo. Se giró y siguió caminando, dejando atrás el bullicio mediático. Mientras avanzaba, sintió una presencia familiar a su lado. Diego la había estado observando desde la distancia, con una leve sonrisa cargada de orgullo y respeto. Él no le preguntó nada, no intentó hacerla hablar. Solo caminó a su lado, como lo había hecho siempre, como alguien que entiende que hay silencios que valen más que 1000 palabras. Pero justo antes de llegar al auto que la esperaba, un movimiento a la distancia capturó su atención. Andrés había salido del tribunal. Sofía se detuvo por instinto, observándolo desde la distancia. No podía evitar sentir curiosidad. Quería ver qué haría, cómo actuaría ahora que no tenía la máscara de la perfección para protegerlo. Lo que vio fue aún más triste de lo que había imaginado. Andrés estaba solo. Completamente solo. Las mismas personas que habían estado con él al inicio del juicio ahora lo evitaban. Caminaba con pasos vacilantes, mirando a su alrededor como si esperara que alguien lo ayudara, que alguien lo defendiera. Pero no quedaba nadie. Su madre, aquella mujer que siempre lo había protegido, le dio la espalda y subió a un auto sin siquiera dirigirle una palabra. Sus amigos cruzaron la calle en dirección opuesta, fingiendo no verlo. Y los periodistas, que minutos antes lo rodeaban como buitres esperando un festín, ya no le prestaban atención. Sofía sintió una punzada de algo en el pecho. No era lástima. No podía sentir lástima por un hombre que había intentado destruirla. Pero sí era una extraña sensación de cierre. Andrés no solo había perdido el juicio. Había perdido la única cosa que realmente le importaba, su imagen, su reputación.
Sus miradas se cruzaron solo por un instante. Él la observó con una mezcla de furia y desesperación, como si todavía quisiera encontrar la forma de hacerle daño. Pero no dijo nada. Porque sabía que ya no tenía poder sobre ella. Sofía lo sostuvo con la mirada, firme, inquebrantable. No lo odiaba. No sentía rabia. Solo lo veía como lo que realmente era, un hombre que nunca supo cómo amar sin destruir. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y siguió caminando. Porque Andrés era el pasado. El primer rayo de sol se filtró entre las cortinas blancas, acariciando el rostro de Sofía con una calidez que se sentía como un recordatorio. El mundo seguía girando, y ella, después de todo, seguía de pie. Abrió los ojos lentamente, parpadeando mientras su mente se ajustaba a la nueva realidad. No había ruido de pasos pesados en la casa, no había una sombra oscura observándola desde la puerta del dormitorio, no había ansiedad esperando aplastarla en cuanto se levantara. Solo el silencio tranquilo de su nuevo hogar y la libertad que impregnaba el aire. Se estiró en la cama, disfrutando de esa sensación de ligereza que no recordaba haber experimentado en años. No había urgencia, no había miedo. Solo ella, el amanecer y un futuro completamente suyo. Se levantó con calma y caminó descalza hasta la cocina. El suelo frío bajo sus pies la ancló al presente, recordándole que este no era un sueño. Había dejado atrás la prisión emocional en la que Andrés la había encerrado, y ahora cada decisión, cada pequeño momento, era solo suyo. Sirvió café en una taza nueva, de un color azul brillante que había elegido en un impulso, como símbolo de este renacimiento personal. Tomó un sorbo y cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor del líquido deslizándose por su garganta, como si cada gota reafirmara su existencia, su derecho a estar bien. Sobre la mesa, su teléfono vibró con una notificación. ¿Lista para la reunión? Diego. Sofía sonrió. Su amigo, su confidente, la persona que había creído en ella cuando todos le dieron la espalda. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella primera conversación con él en el tribunal. Pensó en cómo la vida, a veces, ponía a las personas adecuadas en el camino en los momentos más inesperados. Apoyó los codos en la mesa, observando la ciudad a través de la ventana. Después del juicio, la vida no se había detenido. La historia de su caso se había esparcido, y con ello, llegaron oportunidades que jamás habría imaginado. Una organización que ayudaba a mujeres en situaciones similares la había contactado, ofreciéndole un puesto para colaborar en la rehabilitación emocional y legal de víctimas de abuso psicológico. Era un giro inesperado, pero Sofía no lo dudó ni un segundo. Durante demasiado tiempo, su dolor había sido una carga que la aplastaba. Ahora, ese mismo dolor podía convertirse en una herramienta para ayudar a otras mujeres a recuperar su voz, su dignidad, su vida. Mientras se preparaba para salir, se detuvo frente al espejo. Por años, Andrés le había hecho odiar su reflejo. Le había susurrado críticas disfrazadas de consejos, le había hecho creer que sin él no era nada, que su valor dependía de su aprobación. Pero ahora, al verse en el espejo, ya no veía a esa mujer insegura, rota por dentro. Lo que veía era algo completamente distinto. Veía una guerrera. Veía a alguien que había sobrevivido al peor de los huracanes y, en lugar de quedarse entre los escombros, había aprendido a reconstruirse desde cero. Sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, no fue una sonrisa forzada ni una que escondía dolor. Era una sonrisa sincera, llena de orgullo. Tomó su bolso y salió del apartamento, sintiendo el aire fresco de la mañana envolverla. Mientras caminaba por las calles, notó algo que nunca antes había apreciado. Los colores de la ciudad parecían más vibrantes, los sonidos más nítidos, la brisa más reconfortante. Tal vez no era la ciudad la que había cambiado, sino ella. Ahora veía todo con ojos distintos, con una mirada que no estaba nublada por el miedo o la duda. Cuando llegó al café donde se encontraría con Diego, lo vio esperándola en una mesa junto a la ventana. Él levantó la vista, y al notar su presencia, sonrió de inmediato. Una sonrisa cálida, de esas que no necesitan palabras para transmitir lo que significan. Sofía se sentó frente a él y dejó escapar un suspiro. ¿Lista para el siguiente capítulo de tu vida?, preguntó Diego, inclinándose un poco hacia adelante. Ella sostuvo la taza entre sus manos, disfrutando de la sensación del calor. Pensó en todo lo que había dejado atrás, en cada lágrima derramada, en cada noche en vela, en cada momento en el que pensó que no saldría con vida de ese infierno. Y luego, pensó en lo que venía. En un futuro sin miedo. En días llenos de posibilidades.
En una historia que ahora escribiría con sus propias reglas. Levantó la vista y lo miró con determinación. Lista. Y en su interior, supo con certeza que esta vez sí lo estaba. Porque la vida, su verdadera vida, apenas estaba comenzando. El dolor de la traición es difícil de explicar, pero justo cuando crees que lo has visto todo, siempre puede haber una nueva sorpresa. El día de mi divorcio, se presentó con la intención de humillarme, pero no era la primera vez que se pasaba de la raya. ¿Sabías que, antes de eso, había hecho algo aún peor? Se atrevió a llevar a su amante al restaurante donde siempre celebramos nuestros cumpleaños. Si quieres saber cómo empezó esta historia, te he dejado un video aquí, en la última pantalla. Tienes que verlo. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.